Entonces, la crítica continua hace que uno trate de poner en otros lo que uno está sufriendo. La Biblia nos advierte claramente y nos dice que antes de quitar la paja en el ojo ajeno, quitemos del nuestro el trozo, ¿verdad? El tuco que tenemos ahí metido. Entonces uno tiene que aprender a que si yo quiero quitarte esa pajita que tienes en el ojo, tengo que empezar por la mía. A lo mejor cuando me quites la mía ya no te veo tu pajita, ¿verdad? Entonces ese constante señalamiento manifiesta que hay algo ahí. Fíjese que en Génesis capítulo 38 hay una historia tremenda. La nuera de uno de los hijos de Israel, la nuera de Judá, enviudó. Entonces correspondía a uno de los miembros de la familia, según la costumbre de aquellos lugares, redimir a esta viuda. Entonces uno de ellos tenía que casarse con ella, o uno de los hermanos del esposo, o el padre del esposo. Entonces todo el mundo se hizo el loco, man. Todos chifiaron la cosa. A lo mejor Tamar no era tan bonita, ¿verdad? Porque si hubiera sido bonita, todos hubieran querido, pero no querían. La cosa es que se llegó el momento y entonces ella vio que nadie le respondía. Entonces se vistió de prostituta y se paró en una esquina donde sabía que iba a pasar su suegro. Cuando pasó, el suegro la vio, se le acercó, se acostó con ella y le dijo: yo te voy a regalar. Y le ofreció un regalo. Entonces ella le dijo: ¿yo cómo sé que me lo vas a regalar? Dame una garantía. Déjame tu anillo, déjame tu bastón y déjame, creo que el cordón. Es como que si le dijeran: déjame tu anillo, las llaves del carro y la cédula, ¿verdad? Una cosa así era eso. La cosa es que a raíz de esta experiencia, de esta relación, Tamar resultó embarazada. Y cuando la gente se enteró de que estaba embarazada, la señalaron. La ley decía que estas mujeres debían ser apedreadas. Entonces, cuando fueron con Judá y le dijeron: mira, tu nuera Tamar ha resultado embarazada, ¡apedréenla! Dijo. Entonces, cuando ya se juntaron los apedreadores para matarla, ella dijo: momento, señores, yo estoy embarazada del hombre del que es dueño de estas cosas. Díganle al señor Judá que él sabe quién es. Ahora usan ADN. En ese momento fue, hermano, cuando le llevaron las cosas, dijo: tú has actuado con mayor rectitud que yo. Y la redimieron. Pero ¿qué fue lo que él hizo? De entrada la señaló y él era el responsable, ¿verdad? Ellos llevaban como familia la culpa de no resolverle a esa mujer su situación. Otra cosa que vemos mucho son los conflictos sexuales. Fíjense que a pesar, esto es tremendo, porque a pesar de lo sofisticada, ¿verdad?, entre comillas, que se ha vuelto nuestra sociedad hablando de sexualidad, hay mucha gente que continúa dominada por la culpa emocional y las restricciones en lo sexual. Usted los oye ahí, que ellos es una nueva moralidad y una ética, se llama una ética situacional, ¿verdad? Todo es relativo, ¿verdad? Si no le hace mal a nadie, si se siente bien, ¿verdad?, no hay problema. Y la gente se ha creído eso. El gran problema o la cuestión es que mucha gente no ha logrado liberarse de sus inhibiciones. Entonces se sienten mal. Los que han tenido una experiencia sexual premarital o extramatrimonial pretenden estar libres del sentimiento de culpa, pero sus vidas reflejan lo que tienen en lo más íntimo. Eso es así. Entonces, aunque han racionalizado el asunto, eso permanece en su inconsciente.
Si me equivoco, me corrige yo. Entonces, como está ahí guardadito, ellos pueden venir, y lo que le decía el otro día, y viven con su esposa, pero están conscientes, digamos, en cierta forma, de lo que pasa en su interior, de que son quemones, ¿verdad? Entonces están frente a la esposa, la ven a ella, y luego van a ver a la otra mujer y empiezan a convencerse de algo. Son seres extraordinarios, capaces de amar a dos mujeres a la vez. Así es como tratan de cubrir la culpa que están sintiendo. Entonces, para muchos, esto empieza a producir un problema, porque se encuentran con una lealtad dividida, ¿verdad? Van y le juran amor eterno a esta. Ante el altar, mi amor, se lo prometí, dice. Y regresan con esta, dice. Usted ya sabe que yo tengo compromisos, pero yo a usted no puedo dejar de amarla. Y oyes las canciones, ¿verdad?, que te vienen a reforzar eso. Y entonces van a los pindines a bailar y están en la cosa y dicen, mire, eso es exactamente lo que yo siento por usted y no sé qué. Pero cuando salen de ahí, eso empieza a provocar ese sentimiento de culpa. El sentimiento pasajero de aceptación y placer se deshace gradualmente en medio de las brasas apagadas de una efímera relación amorosa. La gente se emociona y dice, es que nos amamos. Dice, no, lo que han hecho es una relación sexual que fue satisfactoria para los dos en ese momento, hablando estrictamente física. Pero el sexo es algo mucho más que eso. La sexualidad sin amor es la que produce estas cosas. Entonces, muchas mujeres llegan a ser sexualmente frígidas luego de disfrutar con aparente felicidad de relaciones premaritales. Otras van de un affair amoroso a otro, pero su conflicto interior no les permite jamás establecer relaciones plenamente satisfactorias. Por eso le digo, el único lugar donde el sexo es satisfactorio es en el matrimonio. No hay otro lugar. Entonces, la Biblia dice, mejor es casarse que estarse quemando. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, quiero ir terminando con estos puntos porque quiero entrar al tema. En muchas personas todo para en el dinero. Si les está yendo bien, se sienten mal porque hay otros que están mal. Y si les está yendo mal, dice, yo soy un mal padre porque no logro proveer para mis hijos. Y no es cierto. Si te estás esforzando, estás tratando, es culpa tuya, porque la Biblia lo dice claramente. Dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. No dice el que no pueda, no dice el que está pasando problemas. Dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces necesitas liberarte de la culpa para poder moverte con libertad. Fíjese que nuestra sociedad dice, cuando a usted le dicen es que es un hombre de éxito, es una mujer de éxito, ¿de qué le están hablando? De dinero. Una vez alguien me dijo eso, porque alguien estaba enamorando a su hermana. Me dice, ¿y él es un hombre de éxito? Yo vi por dónde iba, ¿verdad? Le dije, mira, si por éxito me estás diciendo si el hombre tiene plata, yo conozco un par de narcotraficantes que son súper exitosos. A lo mejor se los presentamos a tu hermana. Porque no es así. Éxito no es necesariamente dinero. El otro día estaba con Eddie en la radio y llamó un hombre para decir que su papá, estábamos hablando sobre la educación de los hijos, y llamó un hombre para decir que su papá era un hombre
como decimos en buen panameño, se había zurrado para que esos pelados tuvieran la escuela completa. Y dice, y mi papá trabajaba todo el día, pero en la noche, porque él tenía turnos así, a veces trabajaba de día, a veces de noche, pero a veces a las 4 de la mañana él estaba revisando los cuadernos de cada uno de nosotros. Y cuando veía cosas que no estaban bien, llamaba del trabajo cuando ya estaban en la casa y decía, oye, vi el cuaderno de ciencia, ¿qué pasó? Eso era un hombre de éxito. Un hombre que sabía cuidar a sus hijos, a su familia. Y él dice, y ahora somos lo que somos por lo que mi papá hizo por nosotros. Eso es un hombre de éxito, ¿verdad? Entonces, algunos de nosotros hemos experimentado algún tipo de culpa en nuestra vida y sus efectos dañinos. De muchas maneras nos presiona, nos quita libertad y espontaneidad. ¿No le ha pasado que a veces usted quiere expresar algo? Mire, yo he aprendido algo, que para expresar cariño, yo sí no tengo. Yo veo a alguien a quien amo, a quien quiero, a quien aprecio, y lo abrazo. ¿A mí qué me importa qué piensen de él o de mí? ¿Verdad? Cuando abrazo hombres, la gente se mira así. Digo, definitivamente tienen algún problema, pues, ¿verdad? Yo no lo tengo. Carlitos tiene un negocio de paracaidismo y hay un salto en el que tú, por supuesto, pagas y entonces te amarran con él, entonces te ponen a ti aquí y él se pone atrás y te amarran con él y se lanzan de un avión a no sé cuántos miles de pies por allá arriba y se tiran y luego se abre el paracaídas. Eso va a ser emocionante. Todavía no me han dado permiso para hacerlo. Lo cierto es esto, que un día llegó un hombre a saltar, un muchacho, y le dice, entonces le dice Carlito, ahora ponte así y todo, y él comenzó a darle instrucciones. Oye, así no. Y entonces le dice Carlitos, ¿tú tienes algún problema con tu sexualidad? ¿Alguna inseguridad? No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, nos quita espontaneidad. Hay cosas en las que deberíamos de reaccionar de alguna manera y nos limitamos a hacerlo por causa de culpas que llevamos en el corazón. No hay nadie, mis amados hermanos, que esté libre de la influencia. Le voy a mencionar algunas personas. El perfeccionista, el preocupado, el agresivo e impulsivo, el insomne que no duerme, el que toda la vida está buscando es que tiene que ser 5 o nada, y saca 4,9. Soy un inútil, un burro. Siempre están. Y por otro lado está el inquieto, ¿verdad? Con sus ideales religiosos, siempre idealizando las cosas como no son. Y en esto hay mucho. Las iglesias están llenas de idealistas religiosos, ¿no? Gracias a Dios. La Biblia no tiene ningún versículo que diga que matando se gana el paraíso, porque aquí también tendríamos terroristas. Sería terrible. Pero hay gente que con las cosas que dice a causa de cómo se siente, matan gente todos los días. Sí. A mí no se me olvida, hermanos, de gente. Usted sabe, cuando uno viene a los pies del Señor, uno viene como viene, gracias a Dios. Aquí nosotros somos como somos, ¿verdad? Pero yo estaba en iglesias donde llegaba una persona, por ejemplo, una mujer con su bien maquillada, bien arreglada y todo, y sale metida en un versículo por ahí, sacado de contexto, ¿verdad? Lapidario, hermano. Le digo, esa gente le dijeran, vamos a apedrear a las mujeres que se arreglan, ¡ja! Van a una cantera y compran piedra. Porque no saben distinguir lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces, yo le tengo buenas noticias acerca de esto. La buena noticia es que la Biblia no promueve el sentido de culpa. La Biblia no promueve el sentimiento de culpa. Al contrario, la Biblia te promueve que con libertad alcances el propósito de Dios. Miren lo que dice en 1 de Juan, capítulo 2.
Por años fue uno de mis versículos. ¡Wow! Yo lo sacaba, hermano. Me encanta leérselo a los religiosos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación significa que Él fue puesto en lugar de nosotros. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero ¿cuál es el principio? El principio es, sabiendo que pecamos, dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando una persona comete un error y tiene que ver con la ley, lo que busca es tener el mejor abogado que pueda pagar para resolverlo, ¿cierto? Bueno, nosotros tenemos el mejor de los mejores. Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Qué te hace sentir saber que delante de Dios hay uno que pone la cara? ¿Cuál es el peor pecado que nosotros podríamos cometer? Ahí se nos va la mente. El peor que podamos cometer, aún de ese el Señor nos perdona. Tú puedes, como le pasó a una mujer, dice que en un momento mató a sus 3 hijos, la apresaron, la llevaron a la cárcel. Estando en la cárcel conoció al Señor Jesucristo. En el juicio la condenaron a muerte. Y cuando estaba en el pabellón de los condenados a muerte, ya a unas horas de ser sentenciada o condenada, no sé cómo es la palabra correcta, se le acercaron unos periodistas y le preguntaron cómo se sentía. Dijo, en paz, porque sé que el Señor me perdonó mis pecados. Pero ¿cómo así? Le dice, si la van a matar. Sí, es que yo le debo a la sociedad. Yo actué contra la sociedad matando a mis hijos, pero sé que de eso el Señor me ha perdonado. Tengo paz en mi corazón. Estoy libre de culpa. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos trae. Cuando tú cometes un pecado, cuando tú cometes pecados, cuando tú sabes que fallaste, y a veces nosotros le llamamos pecado a cosas que ni son, hermano, porque esa es otra. Inventamos. Qué graciosos. Inventamos pecados. Y hay otros peores que limitan los pecados a no chupe, no fume, no baile pegado, no ande con mujer ajena. Ya. Esos todos los pecados que saben. Pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, entonces, ¿quién es el que debe saber? Dice, el que sabe hacer lo bueno. Entonces es uno. Entonces es uno el que delante de Dios tiene que saber cómo camina. ¿Cuándo es que la culpa empieza a hacerse efectiva? Cuando yo empiezo a pensar, ay, ¿qué van a pensar de mí? Ojalá no me agarren. Así decían en mi pueblo. Decían, no tenga vergüenza, tome, pase. No tenga vergüenza. Entonces había viejos que decían, no, vergüenza es robar. Y que lo agarren a unos. Entonces la culpa empieza a trabajar, porque esa es una de las especialidades del diablo, ¿verdad? Ya se enteraron, se te mira en la cara
¿Cuántas veces has ido a la iglesia después de que has echado uno de esos pecadotes así? No, pecadazos, ¿verdad? Y entras, tú sientes que traes un rótulo aquí que dice: vengo de pecar, vengo de pecar. Así se siente, porque es la culpa que está trabajando con tus sentimientos. Ahora, ¿de qué? Porque más de alguno debe estar pensando, porque hay una parte en la escritura en 2 Corintios donde dice que cuando nosotros pecamos hay un sentimiento de tristeza. Pero que es una tristeza, dice que es según Dios, la cual dice que cuando uno la conduce hacia el arrepentimiento, produce vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene una característica, que cuando tú vienes y le pides perdón a Dios, en ese momento dice que Dios toma nuestros pecados y los lanza al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. Entonces tú podrías venir en la mañana y decirle: Señor, perdóname, le pegué a mi mujer, Señor, le pegué. Y el Señor te va a perdonar, pero quiere que resuelvas la razón por la cual estás actuando de esa manera. Si el punto es que a veces nosotros venimos a pedir perdón por las ramas, no por la raíz. Entonces, por eso es que muchas veces decimos: me equivoqué de nuevo, la volví a hacer, tropecé de nuevo con la misma piedra. Porque no arreglamos la raíz. Y Dios quiere llevarnos a nosotros a conocer la raíz del problema. ¿Qué es lo que me hace sentir de esta manera? ¿Qué es lo que me castigo? Yo sé que estoy haciendo mal, pero me castigo. Entonces vengo con Dios y digo: Señor, perdóname, Señor, mira que soy malo, no sirvo, no sé qué. Ya, después de la lloradita, ay, ya me perdonó el Señor. Sí, no, el Señor te perdona, pero Él quiere resolver la raíz, para que no estés viniendo a cada rato por la misma cosa, sino que tengas una vida de verdad satisfactoria. Una vida que te bendiga. Amados, no es posible. Cuando uno encuentra estas situaciones en su vida y las trae a Dios, uno debe examinarse delante de Dios. El Espíritu Santo tiene una característica. Él dice que conoce lo profundo del espíritu del hombre. Entonces Él puede conocer cosas que nadie más en tu vida conoce, sino solo tú. ¿Se recuerda cuando éramos niños? Yo recuerdo una vez, llegaron unos amiguitos míos y me dijeron: vente, que fulano consiguió cigarrillos. Y nos fuimos por allá, hermano, en el monte. Nos metimos por ahí. Dios mío, la vomitadera fue horrible. Salimos de ahí, hermano, mareados de cómo nos sentíamos de haber fumado. Teníamos 8 años, hermanos, y unas pulgas. Y entonces cuando yo llegué a la casa, yo sentía que mi papá y mi mamá sabían. Y me lavaba los dientes a carro. Yo creo que ese día me lavé como 8 veces los dientes para que se me quitara el olor. Y venía mi mamá y yo aguantaba la respiración. O sea, era una cosa horrible. La culpa es espantosa, ¿verdad? Bueno, Dios quiere que nosotros vivamos con libertad. Con libertad. Ok, quiero terminar con esto. ¿Qué debemos hacer entonces cuando fallamos? ¿Qué es lo que nos interesa, verdad? Lo primero, debemos determinar quién dice que fallamos. ¿Fue que fallamos o solo violamos ciertos criterios en nuestra vida? Criterios aprendidos, idealismos. Dios quiere que nosotros seamos gente de la palabra. Si algo vamos a sentirnos, si por algo vamos a sentirnos culpables, será por algo que sea realmente pecado. ¿Por qué? Porque dice que eso nos va a llevar a nosotros a una tristeza que va a producir arrepentimiento.
y el arrepentimiento va a producir vida. Como adultos debemos modificar el yo ideal que tenemos. Es que todo el mundo tiene un ideal. Es que los hogares cristianos son así, 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 así. No conocen ni uno, pero se imagina que así son. Los hombres cristianos no hacen esto y esto y esto y esto y esto. No ha visto ni uno todavía. Las mujeres cristianas se comportan de esta y esta y esta y esta manera. No ha encontrado una todavía, pero se imagina que así son. Cuando tú vas a la Biblia te encuentras con hombres de carne y hueso, pero que le temen a Dios, que respetan a Dios. Hay gente que dice que la conciencia debe ser nuestra guía. No, la Biblia no dice eso, porque nuestras conciencias son falibles. Dice que a veces nos excusan y a veces nos acusan. Entonces necesitamos buscar el problema real. Nos sentimos culpables por síntomas sin darnos cuenta del problema oculto. Confesamos los síntomas esperando así limpiar nuestra culpa, pero entonces dejamos el problema de raíz. Lo que hay que resolver es el problema de raíz. ¿Por qué? Porque él va a seguir haciendo daño. Y eso es lo que ocurre cuando confesamos un pecado y aún nos sentimos culpables. ¿Cuántas veces venimos, decimos, Señor, perdóname, perdóname, perdóname? Y sigue la cosa ahí en el corazón. Es porque tratamos con las ramas, pero no con la raíz. Tratamos con los síntomas, pero no con la enfermedad. Entonces, estamos orando muchas veces por el pecado equivocado. También pasa que cuando cometemos los mismos errores una y otra vez, la razón que no cambiemos es que estamos luchando con el problema que no es. Amén. Entonces, ¿de dónde viene la acusación? La Biblia dice que en Apocalipsis 12:10 que el acusador de nuestros hermanos se llama Satanás, diablo. Entonces él va a venir a hacerte sentir o a producir en ti sentimientos que simplemente son producto a veces de nuestras ideas, de cosas que oímos. Mire, no hay nada más difícil que tratar con una persona que tiene un problema de este tipo y que esta persona ha estado expuesta a un tipo de predicación del evangelio acusador. Malos, malos, ratas glorificadas, cucarachas santificadas, pero al final cucarachas y ratas. Eso no es así. Jesús fue a la cruz para darnos a nosotros, devolvernos a nosotros la dignidad que recibimos cuando fuimos creados. Amén. Entonces, ¿cuál es la alternativa divina para los sentimientos de culpa? Muchas veces cuando Pablo predicaba esto, decían que lo que él estaba predicando era: están libres para pecar. Él dijo: de ninguna manera. Esta libertad no es para pecar. Esta libertad no es para pecar. La libertad que Dios te da de la culpa es para que tú alcances los propósitos, para que alcances la plenitud de tu ser y desarrollar un carácter interior fuerte. Con la culpa no vas a ningún lado. Le voy a leer 2 Corintios 7. Del 8, del versículo 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. El contristamiento es una tristeza a causa de dolor. Dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando la palabra del Señor? Que cuando esa tristeza llega, dice, produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento quiere decir cambio de mente, cambio de manera de pensar.
Eso implica una decisión de la voluntad y debe llevar a una conducta diferente. Mire lo que dice el versículo 11: porque he aquí es esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea que a partir de que hay arrepentimiento genuino, lo traes delante de Dios, a partir de ese momento hay un cambio en la actitud de la vida. Hay un cambio en la actitud hacia la vida. Entonces el sentimiento de culpa nos lleva produce en nosotros un efecto de autocastigo. El arrepentimiento produce un cambio positivo de conducta. Entonces necesitamos, mis amados, venir delante de Dios. ¿Por qué Dios habló de David que era conforme a su corazón? Porque cuando David cometió faltas, fíjese que cuando David pecó con aquella mujer Betsabé, nadie se enteró, solo los más cercanos y al que le mandó la carta para que mataran al marido. O sea, además de que había adulterado, selló la cosa con un asesinato. ¿Cuándo dice que él vino con arrepentimiento? Un año después, cuando estaba por nacer el niño, cuando el niño nació. Dice que vino, hermano, y fue porque lo descubrieron. Vino el profeta Natán y le dijo: tú has pecado contra Dios. Pero cuando usted lee los salmos en los que él escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos y fueron mis torrentes, dice, como sequedales. Porque la vida, cuando tienes una culpa que no has resuelto, se seca, deja de producir, deja de ser agradable. Entonces, ¿qué hace él? Viene y lo lees en el Salmo 51 y se arrepiente y le dice: Señor, no le dice te juro que nunca más lo vuelvo a hacer, no, dijo: cámbiame, Señor, renuévame, renueva dentro de mí lo que soy. Fue a la raíz. El problema no había sido el adulterio, el problema no había sido el asesinato, lo que había dentro de su corazón. Y eso fue lo que le arregló con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que produjo el arrepentimiento? Le trajo una bendición. ¿Sabe? Producto de esa unión, porque al final él se casó con esta mujer, nació el rey Salomón. Porque Dios puede hacer que de las cenizas tu vida resurja de una manera que no habías pensado. Cuando tú traes y resuelves la situación de culpa, de ti puede salir algo que ni siquiera te imaginabas que eras. Pero hay que resolverlo. Ya pasó, ya está en el pasado. Voy a resolverlo. Voy a traer delante de Dios lo que soy. No me voy a esconder en manifestaciones echándole el muerto a otro, señalando, proyectándome en otros. No, voy a resolver mi situación con Dios. Hace unos días hablaba, y con esto quiero terminar. Dios estuvo, y sé que fue Dios, aunque eran amigos míos los que mandaban vía email, una historia de una mujer que en un aeropuerto compró unas galletas. No sé si le conté eso. Compró unas galletas, se fue a sentar a la sala de espera y de repente vio que el hombre que estaba al lado, sillón de por medio, comenzó a comer de las galletas que estaban sobre la silla. Él comía las galletas y dice: ¿este tipo qué le pasa? Unas galletas. Entonces dice que ella, porque no sabía cómo reaccionar, ella decidió que ella también iba a comer de sus galletas, ¿verdad? Y entre los dos se acabaron las galletas. Por último, la última galleta que quedaba la tomó él, la partió a la mitad y le dio la mitad a ella y él se comió la mitad. En eso llaman que llegó la hora del avión de él se levanta, no intercambian palabras. Ella en ese momento quiere agarrar un paraguas o algo y desarmárselo en la cabeza por abusivo, por abusador, ella pensó muchas cosas del hombre. El hombre corrió, se metió en su avión, llamaron al de ella, se levantó furiosa, se fue con su bolso, entró al avión, se sentó todavía pensando: ese desgraciado, descarado, la gente cómo puede ser así, no sé qué. Abre su bolso y ahí estaban sus galletas. Qué horrible, ¿verdad? Las galletas eran de él y él compartió galletas con ella hasta la última.
Pero ¿sabe qué fue lo que me impresionó? Que luego lo leí hace unos días en un libro, la misma historia, pero la reflexión era esta: que muchas veces nuestra soberbia no nos deja ver el punto de vista de los demás, la actitud de los demás. Entonces el pecado de soberbia no nos deja ver los pensamientos de las demás personas. Entonces uno está pensando que ellos piensan mal de uno. Tú estás pensando de mí, que yo estoy pensando de ti, que lo que pensamos y lo que tú pensaste, no sé qué. Y se enreda solo por una sola razón: soberbia. Cuando yo leí esto, yo me quedé pensando y le dije: Señor, ya entendí. Perdóname por ser tan soberbio. Perdóname, Señor, por ser tan orgulloso. Porque eso no me ha dejado ver muchas veces la bendición que tú pones alrededor mío en las personas, especialmente en mi familia. Siempre estoy pensando que ellos tienen algo en contra mía. Siempre estoy pensando cuando realmente es una bendición con la que tú me has rodeado. Te pido perdón por ser tan orgulloso y tan soberbio. Ese era mi problema. Mi problema no era mi familia, mi problema no eran mis amigos, mi problema no eran mis hermanos, el problema era yo. Y el problema en mí era algo que no estaba resuelto, que había que traérselo a Dios. Y todos los días le digo: Señor, amánsalo, manténme bajito ahí, que no se me olvide que lo que tengo, todo lo he recibido de ti, y lo que soy ahora te lo debo a ti. Amén.